Él lo vio mucho antes de que tuviéramos palabras para describirlo. En una de sus lecturas más conmovedoras, Edgar Cayce reveló una verdad silenciosa que resuena más allá de la vida. El alma siente cuando es olvidada, no como un dolor humano, sino como una vibración que se rompe, un lazo que se parte. Nadie creyó cuando dijo que el amor entre las almas continúa incluso después de la muerte, y que ignorar a un espíritu que partió puede generar consecuencias sutiles pero reales, tanto para los vivos como para los desencarnados. Cayce afirmaba que, del otro lado, el alma aún busca conexión, aún siente, aún desea ser recordada. Esto no es fantasía, sino una realidad espiritual que escapa a nuestro entendimiento lógico. Hay un tipo de dolor que solo el olvido provoca, y ella reverbera en capas que no vemos, pero que nos afectan de formas invisibles. Él vio esto en cientos de lecturas, y hoy la ciencia energética comienza a dar señales de que esto puede ser más real de lo que suponíamos. Esa lectura quedó guardada por décadas, consultada apenas por estudiosos, pero ahora, más que nunca, ella necesita ser comprendida. ¿Cuántas veces alguien que amamos partió y con el tiempo dejamos de recordar? El alma que se fue no exige luto eterno, pero siente el olvido como quien asiste a su propio nombre desvanecerse en el viento. Cayce decía que las oraciones, pensamientos y recuerdos no son gestos vacíos, son puentes. Cuando olvidamos completamente a alguien que partió, es como si destruyéramos el puente entre dos mundos. ¿Ya sentiste una tristeza sin explicación en un día común? Tal vez fuera un llamado. Tal vez alguien del otro lado aún esperase por un simple pensamiento tuyo. Si este tema toca tu alma, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Hay verdades que no podemos más ignorar, y esa, tal vez, sea una de las más importantes de todas. Según Cayce, el lazo de amor entre las almas es más fuerte que la propia muerte. Él explicaba que el tiempo, en la dimensión espiritual, no sigue el mismo curso que aquí. Para quien está del otro lado, años pueden ser instantes o eternidades. Y cuando el alma percibe que está siendo olvidada por alguien que aún está encarnado, eso crea un tipo de vacío energético. No es rencor, no es revuelta. Es una ausencia silenciosa, como una melodía que fue interrumpida en medio de la nota más bonita. Muchas de esas almas permanecen en estado de espera, aguardando que la vibración del pensamiento las alcance. Basta un recuerdo, una foto tocada con cariño, una añoranza susurrada en el silencio. Cayce describió esto como el bálsamo del espíritu, cuando el recuerdo se torna cura y el alma se siente, de nuevo, reconocida y en paz. Pero lo contrario también es verdadero. Cuando un alma es recordada con rencor o culpa, eso también se transmite. Cayce alertaba para el poder de los sentimientos no resueltos. El alma capta esas vibraciones como ecos, y ellas pueden generar inquietudes, tanto para quien está allá como para quien está aquí. Por eso él insistía que el perdón, la gratitud y la levedad en las memorias son esenciales. Recordar a alguien con amor es un acto de cura multidimensional. Es como reencender una luz en un cuarto que estaba oscuro, y a veces esa luz es todo lo que falta para que un espíritu encuentre descanso o prosiga en su jornada. Esto no es creencia ciega. Es lo que él veía una y otra vez en sus lecturas mediúmnicas mientras accedía a aquello que llamaba de registros akáshicos, la memoria universal de todas las almas. Muchos ignoran esas enseñanzas por miedo o desconocimiento. Piensan que una vez enterrado el cuerpo, se encierra también cualquier necesidad de conexión. Pero Cayce afirmaba que la ligación entre los mundos continúa, especialmente cuando hubo amor verdadero. E incluso que la relación haya sido difícil, aún hay lecciones y sentimientos que necesitan ser acogidos. El alma que parte no pierde su esencia, no olvida los afectos, no se desconecta de quien fue importante. Ella apenas cambia de forma, de plano, de vibración, pero continúa viva, consciente, sensible,
y cuando alguien por quien ella esperaba ser recordada simplemente la olvida, ese vacío resuena como una ausencia que hiere. No es castigo. Es una reacción natural del alma delante de la desconexión afectiva. Y lo más impresionante es que Kayse decía que muchas de las tristezas inexplicables que sentimos en la vida pueden estar ligadas a ese tipo de ruptura. ¿Ya tuviste la sensación de cargar una añoranza que no sabes de dónde viene? ¿Un peso que no tiene nombre? Según él, en muchos casos, son almas ligadas a nosotros que esperan apenas una señal de que no fueron olvidadas. Un pensamiento, una vela encendida, una oración. Nada de eso es pequeño cuando viene del corazón. El mundo espiritual no exige rituales grandiosos. Él responde a lo que es sincero, y cuando esa respuesta viene, algo cambia también en quien está aquí. Una levedad, una paz repentina, un alivio que llega sin explicación. Tal vez sea eso que Kayse llamaba de reencuentro invisible, cuando el olvidado vuelve a ser recordado y el alma vuelve a sonreír. En sus lecturas, Kayse no hablaba apenas del dolor del olvido, sino también de la alegría del reconocimiento. Él describía que, cuando un alma es recordada con cariño, hay una expansión luminosa alrededor de ella. Esa luz, según él, atraviesa planos y es percibida como un gesto de amor eterno. No importa si ya pasaron 10 años o 50. El alma, al ser evocada por alguien que la amó, reacciona con una vibración semejante a la de un reencuentro. Es como si ella dijera, aún estoy aquí, aún me acuerdo de ti. Hay consuelo en eso, tanto para quien está aquí como para quien ya partió. E incluso que la persona encarnada no perciba con los ojos, su espíritu siente. Por eso Kayse incentivaba que nunca dejásemos de recordar con ternura, de hablar con el alma de los que partieron, incluso en silencio. Ellos escuchan. Y a veces, ese simple gesto puede cambiar el camino de ambos, como dos almas reencontrándose en la eternidad del amor. Otro punto que Kayse destacó en diversas lecturas es el papel de los sueños como puentes espirituales. Muchas veces, el alma olvidada intenta acercarse en forma de sueño, dejando símbolos, imágenes o sensaciones que ni siempre comprendemos. Él decía que el sueño es el lenguaje del alma cuando la mente está abierta y silenciosa. Cuando sueñas con alguien que ya se fue, eso puede ser más que un recuerdo, puede ser un reencuentro. Pero si nunca más sueñas con esa persona, tal vez sea hora de preguntar, ¿será que la borré del corazón? Olvidar no es un pecado, pero puede ser una pérdida de conexión valiosa. El alma no cobra presencia constante, apenas sinceridad cuando llamada. Y los sueños son, muchas veces, la forma más pura de esa llamada. Ellos revelan que la comunicación nunca se rompe totalmente. Solo adormece, esperando ser despertada nuevamente. El dolor del olvido también se manifiesta en nosotros de formas sutiles. Kayse decía que el alma humana es como un campo electromagnético vivo, sensible a las conexiones perdidas. Cuando ignoramos completamente a alguien que fue importante, esa desconexión puede hacernos sentir fragmentados, vacíos o inexplicablemente tristes. Es como si algo dentro de nosotros supiese que dejamos una parte de nuestra historia sin cuidado, como una flor olvidada en un jardín antiguo. Y eso repercute en nuestra salud, en las emociones, hasta en las relaciones. La cura, según Kayse, comienza con el reconocimiento. Reconocer la importancia de aquella alma, decir su nombre en voz baja, agradecer por lo que fue vivido, incluso que haya sido difícil. Esto no es apenas un acto espiritual, es una forma de reequilibrar nuestro propio campo de energía. Y cuando ese equilibrio retorna, es como si el alma también volviese a sonreír. Muchas personas cargan culpas silenciosas por no haber dicho adiós como les gustaría o por haberse alejado antes de la partida. Kayse afirmaba que aún hay tiempo, siempre hay tiempo, incluso después de la muerte, para decir lo que quedó atrapado. Basta hablar del corazón. Él sugería escribir cartas para los que partieron, mentalizar conversaciones, visitar lugares donde esa persona solía estar. Todo eso reactiva el puente. Y muchas veces la respuesta viene
un sueño más vívido, una sensación de presencia, un objeto que surge inesperadamente. Esas señales son reales, incluso que sutiles. Son el lenguaje del espíritu intentando decir, yo escuché. Y oír para el alma es como respirar de nuevo. Recordar es un acto de resurrección energética, no para revivir el pasado, sino para curar el presente. Y Kaise, al revelar eso, nos ofreció una de las llaves más simples y poderosas de la conexión entre mundos. Hay aún otra verdad que pocos aceptan. El olvido puede generar confusión en la jornada post-muerte. Según Kaise, cuando un alma parte y se siente completamente ignorada, puede demorar más para comprender que dejó el plano físico. Ella puede vagar por memorias antiguas, repitiendo escenas, esperando gestos que no vienen. No por apego, sino por ausencia de vínculo. El recuerdo, en ese caso, actúa como un espejo que ayuda al alma a reconocerse como espíritu. Cuando alguien aquí enciende una vela, hace una oración, pronuncia un nombre con amor, eso puede ser suficiente para disipar la niebla y permitir que el espíritu siga su trayectoria. Es por eso que, en muchas culturas, los rituales de recuerdo no son apenas tradición, son mapas. Mapas que guían los que partieron y también los que se quedan en el delicado camino entre el visible y el invisible. Y hay más. Kaise revelaba que almas olvidadas también pueden volver en nuevas encarnaciones ligadas a quien las ignoró, no como punición, sino como oportunidad de cura. La vida, según él, es circular, y los vínculos no resueltos buscan reencuentros en otras formas, para que puedan ser comprendidos y transformados. ¿Ya sentiste afinidad inmediata por alguien? ¿O, al contrario, una extraña resistencia sin motivo? Tal vez allí esté un alma conocida, que en otra vida fue olvidada o recordada con dolor. Kaise decía que nuestras relaciones actuales muchas veces son tentativas del espíritu de curar aquello que no fue dicho, hecho o sentido en el pasado. Por eso, el recuerdo no es apenas un tributo a lo que ya pasó. Es también un gesto que moldea lo que aún está por venir. Una memoria puede ser el inicio de una liberación, y toda alma desea, en el fondo, ser libre para continuar su jornada. En los registros que Kaise accedía en trance profundo, él veía patrones recurrentes entre almas, conectadas por vínculos interrumpidos. Eran historias entrelazadas por décadas, siglos, reencarnaciones. Y frecuentemente, los dolores no curados del olvido resurgían de forma simbólica. Una persona que no se despidió de alguien amado podría, en otra vida, nacer con un sentimiento de abandono constante, sin entender de dónde aquello venía. Kaise explicaba que el espíritu carga marcas, no como castigo, sino como memorias vivas, y cuando el recuerdo es borrado con desprecio, esas memorias claman por expresión. A veces, no es el luto que necesitamos revisitar, sino la conexión espiritual, para que ella sea suavemente encerrada, con amor. Ese cierre es como una canción que en fin encuentra su última nota, una nota de paz que resuena en las almas ligadas, libertando ambas para seguir adelante sin peso, sin ruido, apenas con gratitud. Kaise hablaba también sobre los llamados espíritus errantes, almas que no consiguieron desprenderse del plano terreno por completo, no por elección, sino por ausencia de respuestas. Él decía que algunas de esas almas quedan próximas de entes queridos, observando, esperando un gesto de reconocimiento. Muchas veces, el simple acto de encender una vela, mirar para una foto o decir el nombre de la persona que partió ya es suficiente para disipar esa espera. Pero cuando hay silencio absoluto, cuando el alma encarnada decide olvidar por completo, eso puede dejar la otra perdida entre mundos. Kaise no usaba palabras de condenación. Él apenas mostraba lo que veía, y lo que él veía era la urgencia de no tratar la muerte como un fin, sino como una transición sagrada que exige memoria, compasión y presencia, incluso después de la partida. El olvido, en ese contexto, es como un abandono del alma. Otra revelación impactante está en la forma como Kaise conectaba el olvido al debilitamiento espiritual. Cuando dejamos de recordar,
dejamos también de nutrir partes de nosotros que necesitan de aquella memoria para permanecer enteras. Él creía que, así como el cuerpo necesita de alimento físico, el espíritu necesita de alimento emocional y energético, y recordar de quién partió, con amor y respeto, hace parte de esa nutrición. Él llamaba eso de mantenimiento del lazo eterno. Incluso que no sepamos cómo hacer, incluso que nunca hayamos aprendido, basta la intención sincera. Kayse decía que el alma siente la intención antes mismo de la acción. Por lo tanto, no es necesario un ritual perfecto, ni palabras ensayadas. Basta la verdad de que alguien aquí aún se importa, aún se acuerda, y cuando ese recuerdo acontece, algo despierta en nosotros también, algo que estaba durmiendo, olvidado, esperando para vivir otra vez. Lo más conmovedor, tal vez, es saber que aún da tiempo. Kayse repetía eso con frecuencia, que nunca es tarde para recordar, nunca es tarde para pedir perdón, para agradecer, para decir lo que quedó atascado. El tiempo del alma es diferente del nuestro. Allá, la eternidad es una carretera abierta, esperando que la gente la recorra con sinceridad. Si sientes que olvidaste a alguien que merecía ser recordado, no te culpes. Apenas recomienza. Cierra los ojos, di su nombre, cuenta una memoria bonita. Imagina esa alma recibiendo tu gesto como una flor que nace después de un invierno largo. Kayse veía eso acontecer. Espíritus que se transformaban con un simple recuerdo y que, a cambio, enviaban paz para quien aún caminaba en la tierra. Ese es el ciclo. Esa es la danza entre los mundos. Y todos podemos danzar de nuevo, basta dar el primer paso, incluso que en silencio. Kayse también enfatizaba que, al recordar de los que partieron, no estamos apenas haciendo bien a ellos, estamos también curando partes nuestras. El alma encarnada, muchas veces, carga pesos que no sabe nombrar. Tristezas, miedos, inseguridades que parecen no tener origen. Y en muchas lecturas, él descubrió que esos pesos estaban ligados a la ausencia de conexión con alguien que se fue. Al recordar, al homenajear, al hablar con respeto de quien partió, limpiamos esas capas ocultas. El alma siente, y la nuestra también siente, como si una llave girase dentro del corazón, abriendo una puerta que nos permite respirar mejor, vivir más leve. La espiritualidad no exige fe ciega, apenas apertura. Y Kayse nos mostró que abrir el corazón es siempre el primer paso para reencontrar aquello que juzgábamos perdido. Recordar es una forma de reencuentro, un reencuentro que puede cambiar todo, incluso sin palabras. Y si llegaste hasta aquí con el corazón oprimido, tal vez este mensaje haya sido para ti. Tal vez alguien del otro lado estuviese esperando que tú la oyeras. Kayse decía que esas palabras llegan a quien necesita, cuando es la hora cierta. Nada es por casualidad. El olvido no necesita ser permanente. Puede ser un intervalo, un silencio antes de que la música continúe. Y esa música, que liga los mundos, puede recomenzar ahora. Basta que tú quieras. Basta recordar. Porque cuando tú te acuerdas, algo cambia. En el aire, en el alma, en la luz que te cerca. Y tal vez ese cambio sea la señal que alguien, allá donde los ojos no alcanzan, estaba esperando para finalmente seguir en paz. En las visiones de Kayse había una imagen recurrente, la de un alma sentada a la orilla de un campo de luz, mirando fijamente hacia la tierra. Ella no estaba perdida, ni presa. Estaba apenas esperando que alguien se acordase de ella, que alguien dijese su nombre en voz baja, aunque solo en pensamiento. Esa escena se repetía en lecturas de personas que habían perdido entes queridos, pero que nunca más pensaron en ellos con profundidad. Era como si el alma allí dijese: «Yo aún soy parte de tu historia». Kayse describía esas visiones con emoción contenida, con reverencia. Para él, recordar no era una obligación, sino un gesto de reconocimiento. Y ese gesto tiene el poder de liberar el espíritu de la espera y liberar el corazón de la culpa, del vacío, de la sensación de que algo importante fue olvidado. Cuando recordamos,
reconectamos. Y cuando reconectamos, algo en nosotros y en ellos se completa. Había también un aspecto profundamente humano en esos mensajes. Kayse reconocía que muchas personas olvidan no por frialdad, sino por dolor. Olvidar es a veces un mecanismo de defensa, pero él decía que al esconder ese dolor, acabamos alejándonos de partes esenciales de quien somos. El alma no exige que revivamos el sufrimiento. Ella pide apenas para no ser borrada. Incluso que el recuerdo traiga lágrimas, esas lágrimas pueden ser de cura. Pueden ser el hilo que cose poco a poco las partes del alma que estaban deshilachadas. Kayse enseñaba que el luto no debe ser evitado, sino transformado en honra, en memoria viva, en gratitud. La espiritualidad no necesita ser pesada. Ella puede ser suave, como un recuerdo bonito en una tarde calma, y esa suavidad cura. Cura quien se fue y cura quien se quedó, porque al final somos todos parte del mismo tapiz espiritual. Otra enseñanza poderosa de Kayse era sobre el impacto colectivo del olvido. No apenas olvidamos individuos, sino también generaciones, ancestros, historias que moldearon quién somos. Él decía que cada alma olvidada representa una laguna energética en el tejido de la humanidad. Cuando dejamos de recordar los que vinieron antes, perdemos también parte de nuestra identidad espiritual. La memoria, en ese sentido, es un hilo que nos conecta no apenas al pasado, sino a nuestra propia misión en este mundo. Honrar los que partieron no es nostalgia vacía. Es reconocer el camino que nos trajo hasta aquí. Kayse veía en eso una urgencia, la de rescatar el valor de las memorias, de los nombres antiguos, de los gestos simples que mantienen viva la presencia de aquellos que ya cruzaron el velo. Porque cuando olvidamos demasiado, nos perdemos. Y cuando recordamos, nos reencontramos. Con ellos. Y con nosotros. Kayse también afirmaba que el amor verdadero nunca se pierde. Él puede ser olvidado temporariamente, obscurecido por el tiempo, por el sufrimiento, por la rutina, pero permanece. Y basta una chispa para reencender esa llama. El amor entre almas es eterno, decía él, incluso que te hayas alejado de alguien en vida, incluso que las palabras hayan quedado para después, hay siempre una chance de reconectar en espíritu. Basta desear, basta sentir. A veces, un alma que partió continúa esperando un «yo te perdono» o un «gracias» que nunca fue dicho. Y cuando ese sentimiento es en fin enviado, incluso en pensamiento, algo cambia. Kayse veía esos cambios en las energías de los consultantes. El semblante quedaba más leve, el corazón más libre. Porque el amor, cuando reencontrado, transforma todo. Él une lo que estaba separado, cura lo que estaba herido, y rescata aquello que parecía haberse perdido en el tiempo. En una de sus lecturas más emocionantes, Kayse relató que un alma había esperado más de 80 años por un simple reconocimiento. Ella no estaba presa, ni en sufrimiento intenso, sino en suspenso, como una vela encendida en un templo olvidado, y bastó que un descendiente, sin saber por qué, encendiese una vela y dijese su nombre, y todo cambió. El alma brilló, sonrió y siguió su camino. Es así que funciona, decía él, no con ruido, sino con intención, no con fórmulas, sino con verdad. La conexión entre los mundos es delicada, pero poderosa, y cuando tocamos esa conexión con respeto y amor, las almas responden. Ellas se aproximan, nos inspiran, nos protegen, ayudan hasta mismo en nuestra caminada, como si al ser recordadas tuviesen fuerza para ampararnos, porque la memoria es una forma de alianza, y toda alianza espiritual, una vez reactivada, ilumina los dos lados. Por eso, si hay alguien que no piensas hace mucho tiempo, tal vez ese sea el momento de recordar. Cierra los ojos, di el nombre en silencio, envía un pensamiento bueno, una añoranza bonita, un recuerdo de paz. No importa cómo fue la partida, lo que importa es el gesto ahora. Kayse decía que el presente es el tiempo más fuerte para conectarse con el espíritu. Lo que hagas en este instante
reverbera en el plano espiritual con intensidad, y el alma siente y responde. Tal vez no percibas en la hora, pero algo en ti se soltará, un nudo se desatará, un dolor antiguo se calmará, porque el alma, al ser recordada, se expande, y esa expansión toca también tu propia alma, aquí y ahora. Somos espejos unos de otros, y cuando un lado brilla, el otro también se enciende. Hay una sabiduría antigua que dice: mientras alguien sea recordado, él nunca estará verdaderamente muerto. Kaise creía profundamente en eso. Para él, la muerte era apenas un cambio de plano, no un fin, y la memoria era el hilo que mantenía ese cambio conectado al mundo de los vivos. Cada vez que alguien es recordado con amor, su presencia se fortalece en el plano espiritual. Ella se torna más serena, más luminosa. Y eso, según Kaise, beneficia no apenas quien partió, sino también quien se quedó. El recuerdo cura, organiza, consuela. Ella da sentido a la ausencia y transforma el dolor en presencia sutil. Cuando decidimos recordar con gratitud, rompemos el ciclo del olvido y nos tornamos parte activa del misterio de la vida. Lo invisible pasa a hacerse sentir, y en ese toque reencontramos algo esencial, la certeza de que el amor continúa, silencioso tal vez, pero real, vivo, capaz de tocar y transformar todo lo que somos. Kaise también veía la memoria como un portal para la sabiduría espiritual. Al recordar los que partieron, accedemos no solo emoción, sino conocimiento. Muchos de los que amamos cargaban en sí lecciones que tal vez no hayamos comprendido en vida, y al evocar su presencia, podemos, en silencio, captar mensajes que quedaron en el aire, esperando el momento cierto. Él decía que los pensamientos tienen frecuencia, y que la añoranza verdadera afina esa frecuencia como un instrumento. Cuando pensamos en alguien con respeto y abertura, entramos en una sintonía sutil, y allí, en ese punto, muchas revelaciones pueden surgir. A veces es una idea nueva, otras una comprensión sobre algo que dolía. Todo eso puede ser un presente espiritual enviado por un alma que, incluso distante, aún desea nuestro bien. Porque el amor no termina con la muerte. Él apenas cambia la forma de ser entregado. Incluso los que tuvieron relaciones difíciles en vida pueden transformar ese vínculo después de la muerte. Kaise explicaba que, en el plano espiritual, el alma ve con más claridad. Ella comprende los errores, los límites, los miedos. Y si alguien que se quedó aquí decide recordar con perdón, esa vibración llega como un bálsamo. El espíritu la recibe, procesa y responde con paz. Muchos conflictos antiguos se disuelven así, sin necesidad de palabras. La intención amorosa reconfigura el pasado. Y eso, para Kaise, era una de las mayores bendiciones del contacto espiritual consciente. No necesitamos de médiums o rituales complejos. Necesitamos apenas de sinceridad, de voluntad de curar. Porque cuando recordamos con perdón, no solo libertamos el otro, libertamos también a nosotros mismos. Y esa liberación es lo que permite que nuevas etapas de la vida surjan con más levedad, como si una sombra hubiese, en fin, se disipado. Para Kaise, el recuerdo no necesita ser constante, pero necesita ser verdadero. Él no decía que deberíamos vivir presos al pasado o cultivar luto eterno. Por el contrario, él enseñaba que el amor no se apega, él honra. Honrar a alguien que partió es reconocer su existencia con respeto, gratitud y abertura. Es decir, incluso que en silencio. Tú fuiste importante para mí, y eso basta. Esa pequeña frase, sentida con el corazón, crea un puente de luz. Un puente donde nada es exigido, donde todo es bienvenido. El alma recibe ese gesto como si fuese un reencuentro esperado. Y el espíritu, al ser reconocido, se fortalece, se alegra, se eleva, y muchas veces retribuye. Kaise veía eso en sus atendimientos. Personas que mejoraban de la salud, superaban bloqueos o encontraban paz después de ese tipo de reconexión. Porque la memoria tiene poder.
un poder que atraviesa fronteras invisibles y transforma. Tal vez por eso Kaise fuese tan insistente en decir que nadie está realmente solo. Incluso cuando sentimos que no tenemos más nadie en este mundo, hay lazos invisibles sustentándonos, almas que ya nos amaron, que ya caminaron con nosotros, que alientan por nosotros del otro lado. Y ellas sienten cuando recordamos, sienten cuando enviamos un pensamiento, una lágrima de añoranza, una sonrisa al recordar de algo vivido. Eso es espiritualidad verdadera. No una creencia distante, sino una vivencia diaria, silenciosa, pero real. Y cuando entendemos eso, todo cambia. Pasamos a vivir con más profundidad, con más respeto al misterio de la vida y de la muerte. Kaise nos enseñó que el alma nunca muere, y que recordar es, por encima de todo, reconocer la eternidad del amor. El amor que vive, que espera, que perdona. El amor que transforma olvido en presencia, dolor en cura, silencio en luz. Hay algo de profundamente sagrado en el simple acto de recordar. Kaise decía que cuando un alma es recordada con amor, el universo entero responde con armonía. No es exageración espiritual, sino un principio que él observaba en sus lecturas. La vibración del pensamiento puro se propaga, y donde hay luz, la oscuridad se disipa. Así, cuando evocas a alguien que partió con gratitud o cariño, esa vibración viaja además del tiempo y del espacio. Ella encuentra el alma, toca su esencia y genera un movimiento de reconexión. A veces, ese movimiento trae respuestas que procurábamos hace mucho tiempo. A veces, trae una calma que no sabíamos necesitar. Y todo comienza con un recuerdo. El alma que fue olvidada al ser nuevamente reconocida retorna a su lugar en el flujo de la vida, y al retornar ayuda a ti a encontrarte también, porque todo que honramos se alinea con nuestro propósito más profundo: amar, servir, recordar. Kaise también enseñaba que el recuerdo verdadero es silencioso. Ella no busca aplauso ni reconocimiento externo. Es una conversación del alma con el alma. Cuando te sientas en silencio, cierras los ojos y sientes añoranza de alguien, eso ya es oración. Cuando tocas un objeto antiguo y te emocionas, eso ya es conexión. No es preciso mucho. Basta la presencia, la sinceridad. El alma del otro lado no necesita de palabras elocuentes. Necesita apenas saber que aún vive en algún rincón de tu corazón. Y cuando eso acontece, algo se reordena. La vida sigue más leve. El dolor queda menos áspero. Las respuestas llegan. Kaise creía que esos pequeños recuerdos son, en verdad, grandes puentes entre los planos. Puentes que no apenas unen, sino curan. Y en un mundo que se olvida con tanta facilidad, recordar es un acto de resistencia espiritual. Es elegir no borrar lo que nos formó. Incluso en las situaciones en que la partida fue traumática, Kaise decía que el tiempo espiritual ofrece chances de cura. No necesitas haber dicho todo antes, ni haber vivido todo. El alma entiende y perdona, pero ella también espera. Espera por una chance de reconexión, de cierre con amor. Si hubo dolor, el recuerdo puede ser el inicio de la transformación de ese dolor en sabiduría. Si hubo distancia, ella puede ser el primer paso para la aproximación espiritual. Kaise veía eso acontecer. Padres que reencontraban hijos en sueños, amores antiguos que aparecían con mensajes simbólicas, hermanos que enviaban señales. Todo eso nacía del recuerdo. Un recuerdo sincero que decía: tú aún importas. Y ese gesto, tan simple, era capaz de iluminar décadas de silencio. El alma no necesita de mucho, necesita de verdad. Y la verdad es: ella aún siente y espera ser sentida también. Hay algo profundamente bello en saber que, incluso después de la muerte, hay lazos que no se rompen. Kaise decía que el amor es el verdadero tejido de la existencia, y donde hay amor, hay continuidad. Olvidar es humano, recordar es espiritual, y cada vez que tú recuerdas,
No estás apenas homenajeando a alguien que partió. Estás también cuidando de ti. Estás diciendo al universo, yo reconozco la importancia de las conexiones que me formaron. Eso crea raíces. Eso genera flores. Eso hace el alma crecer, tanto la tuya cuanto la del otro lado. Kaise veía la vida como un gran campo energético donde todas las almas danzan juntas, incluso que en planos diferentes. Y en esa danza, el paso más bonito es el del recuerdo, porque él dice, yo aún estoy aquí contigo. Y esa presencia, incluso invisible, puede ser sentida, puede ser vivida y puede cambiar todo. Tal vez por eso, al final de cada lectura, Kaise dejaba un espacio de silencio, como si dijese, ahora es contigo. Ahora es tu vez de recordar, de reconectar, de curar lo que aún pulsa. Y este video también termina así, no con respuestas cerradas, sino con una invitación. Recuerda de quien te hizo sonreír, de quien partió sin despedida, de quien marcó tu vida incluso que por instantes. Cierra los ojos y di, yo te siento. Y si una emoción viene, deja venir. Si una paz llega, recibe. Y si nada acontece, confía. El gesto ya fue hecho. El puente ya fue tocado. El alma ya oyó. Y eso basta. Comparte este video con quien también necesita recordar. Comenta si algo en ti fue tocado. Pero, por encima de todo, no olvides, porque toda alma merece ser recordada, y todo recuerdo sincero es una semilla de luz plantada en la eternidad.